Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos estudiando la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión, recuerden que hemos estado viendo el trabajo en el Ecuador, que vimos un poco lo que es el turismo, las hidroeléctricas y todo eso. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar un poco sobre lo que es el Estado ecuatoriano y sobre todo lo que es la economía. Para ello vamos a iniciar estudiando la estructura del sistema financiero. El sistema financiero está conformado por un conjunto de entidades e instituciones que se encargan de administrar los recursos monetarios excedentes de las personas. Estos se denominan ahorros. Y sobre todo tienen que hacerlos circular hacia otras personas demandantes de estos recursos, lo cual lo denominamos como crédito. En el Ecuador, este sistema está conformado por instituciones privadas como bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro crédito o entidades como el Banco Central, instituciones financieras públicas, compañías como tenemos también el Seguro Social, los bancos que son los mayores principales dentro del mercado de los valores, ya que ocupan más del 90% de las transacciones financieras de la población. Dentro del sistema financiero del Ecuador tenemos instituciones privadas e instituciones públicas. Entre las instituciones privadas tenemos bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, mientras que las públicas, es decir, que están controladas por lo que son el gobierno, tenemos el Banco Central, el Seguro Social y la entidad financiera. Tenemos las instituciones del sistema financiero, que es el banco privado. Esta es una empresa financiera y una entidad de crédito y depósito que se encarga de recibir los recursos monetarios para luego prestar cantidades de dinero a otros servicios financieros. Esto cobra impuestos, tasas de interés reguladas por órganos como la Superintendencia de Bancos, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito es la unión de grupos de personas o socios que comparten intereses en común. Tienen la finalidad de proteger sus necesidades y recursos financieros. Como podemos observar, existe una diferencia entre lo que es el banco privado y las cooperativas, no solamente netamente en tamaño o en sucursales que puedan existir, sino que el banco es el encargado en cobrar impuestos, tasas de interés, mientras que las cooperativas simplemente están por una unión de grupos de personas. Y recordemos que por lo general, los bancos más conocidos como el Banco de Pichincha o Banco de Guayaquil tienen absolutamente un solo dueño. Vamos a ver un poco lo que son las mutualistas. Las mutualistas son muy similares a las cooperativas, solo que estas se enfocan en inversiones a un mercado, lo que es inmobiliario y bienes. Por ello pueden comprar algún terreno o ya sea una casa a crédito. Vamos con lo que corresponde al Banco Central. El Banco Central es una entidad pública que fue fundada en 1927 y se creó como un banco emisor de moneda nacional, el cual era el sucre en ese tiempo. Luego del proceso de la dolarización, esto soportó lo que sucedió en la crisis del año 2000 y sus funciones se limitaron netamente a regular las políticas monetarias de la nación. Después tenemos la seguridad social, que es muy conocido por aquellos que están trabajando debido a que en este caso es la afiliación del Seguro Social, que es el derecho de trabajadores, y es el IES en este caso, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este cuenta con su propio banco mediante el cual genera préstamos hipotecarios o vinculados al sistema de la salud. Y recordemos que dentro de estos cuatro instituciones que nosotros tenemos, la seguridad social es el que presenta un interés más bajo al momento de realizar préstamos. Es mucho más cómodo. Pero tenemos que el papel del Estado tiene que ver en las finanzas. El sistema financiero del país está regulado por varias entidades que se encargan de generar políticas públicas para la supervisión monetaria, de crédito, transacciones, seguros y valores.
Organismos encargados que son la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esos son los encargados en regular todo lo que es una supervisión monetaria en lo que son a créditos en todos los bancos, cooperativas, el Banco Central y la Seguridad Social. Pero, ¿qué pasa? En el Ecuador existe una crisis financiera en donde el sistema bancario del país ha enfrentado varios periodos de crisis, pero la más notable y la que más marcó la población fue la que sucedió en el año de 1999, durante el gobierno de Yamil Maguad. Este provocó el cierre definitivo de varios bancos privados y otros pasaron a manos del Estado para no sucumbir. Cerca del 70% de instituciones financieras quebraron por lo que se conoció como el feriado bancario. El Estado trató de recompensar los costos de las pérdidas monetarias de la población sin demasiado éxito. Además de esto, el Sucre sufrió una fuerte devaluación. Para salvar el déficit presupuestario del Estado, se tomó como resolución una dolarización forzada de la moneda, lo cual trajo pérdidas a miles de familias ecuatorianas, provocando un fuerte flujo de migración hacia Europa, que fue el principal lugar en donde migraron todas estas personas que fueron afectadas notablemente por la crisis financiera. Y como ustedes pueden darse cuenta, quien logra sacarnos de la crisis financiera son los emigrantes, porque ellos introducían dinero a nuestro país. La dolarización en el Ecuador. La dolarización es un proceso de adopción de moneda oficial que en este caso fue de Estados Unidos, por parte de un país como uso interno, como es en el caso del Ecuador. Esta moneda extranjera reemplaza a la moneda nacional de Sucre para la realización de todas las transacciones y movimientos financieros. Usualmente, el fenómeno económico conocido como la inflación es cuando la moneda se devalúa, disminuye su poder y también tiene los precios del mercado aumentan. Es la causa principal de la dolarización. En el país, la dolarización surgió a través de la crisis económica que fue en el 1999. Recuerden que también en este periodo existen los efectos climáticos por el fenómeno del Niño y totalmente hubo una caída del precio del petróleo y la crisis bancaria, es decir, existía totalmente un caos en lo que corresponde a lo que pasaba con la economía del país. Pero vamos a ver lo que es el sistema tributario. El sistema tributario está conformado por métodos y procesos que el Estado ecuatoriano utiliza para recaudar y distribuir los impuestos, con el propósito de establece un presupuesto general. Con las crisis pasadas, el Estado ha estado centrado en los recursos monetarios y se ha fortalecido la planificación fiscal, la capacidad de regulación, recaudación tributaria. El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece en el artículo 78 que los ingresos permanentes por medio de recaudación tributaria provienen de las siguientes políticas fiscales impuestas. Es decir, tenemos los impuestos, las tasas tributarias, la venta de bienes y servicios, rentas, inversión y multas, transferencias y donaciones corrientes. Desde aquí la manera en la que el Estado puede generar o puede tener recursos a través de las acciones que cumplen sus ciudadanos. Por último, tenemos la política fiscal y los impuestos. El presupuesto del Estado ha sido financiado en los últimos años por distintas modalidades de impuestos. Existe un impuesto al valor agregado nosotros podemos darnos cuenta que tenemos al momento de adquirir cualquier producto que es conocido como el IVA, el cual es el impuesto a la renta. Este es el impuesto a los productos que se importan desde el exterior, que se conocen como aranceles. El endeudamiento con el exterior es una estrategia aplicada históricamente para enfrentar etapas de crisis política. Usualmente la deuda es adquirida con países del primer mundo,
la cual se relaciona también como instituciones de alcance global como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Las rentas internas, también tenemos el SRI, es una entidad eh, el Servicio de Rentas Internas SRI es una entidad en la cual tiene una autónoma tenía ay, miércoles, ya me equivoqué. El Servicio de Rentas Internas es una entidad la cual se encarga. El Servicio de Rentas Internas es una entidad estatal autónoma encargada del cobro de impuestos, conforme a una base de datos. En ella constan los contribuyentes obligados a llevar una contabilidad conforme al dato de sus bases. En ella constan los contribuyentes obligados, los cuales tienen altos ingresos financieros. El SRI se fundamenta en la legislación tributaria para efectuar sus funciones y sus obligaciones según sus facultades. Esta entidad puede sancionar a los deudores y otras funciones de la ley que los asigne. Después tenemos lo que corresponde a la deuda externa. Como nosotros tenemos conocimiento, Ecuador tiene una larga deuda externa, principalmente con Estados Unidos. Esta deuda ha sido una preocupación a lo largo del país, a lo largo de la historia del país, debido a que se originó en la época de las guerras por la independencia. Se ha mantenido a causa de los malos gobiernos, la mala administración de los recursos económicos. ¿Qué pasa? Ecuador debe cumplir con sus obligaciones fiscales ante organismos internacionales como son el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que es muy conocido por el FMI. Durante las épocas de bonanza de economía, el Estado debe saldar estas deudas mientras responde a lo que son los problemas financieros del pueblo, por lo cual es una de las causas del ajuste presupuestario general del Estado, que perjudica totalmente a la economía y al progreso de la nación. Existen dos tipos de deudas externas. Tenemos la deuda privada, que es la adquirida por personas particulares como banqueros, empresas nacionales, y por último tenemos la deuda pública, que incluye un conjunto de ayudas financieras que el Estado recibe por parte de otros países o bancos internacionales. Recuerde que el FMI no entrega el dinero sin tener unas condiciones establecidas a cargo. Por ejemplo, el FMI le puede decir al país que le entrega una cierta cantidad de dinero, sin embargo, él tiene que reducir su presupuesto para la educación para que se cumpla con el pago que el gobierno va a hacer a la deuda que adquirieron. Es por eso que existen varios conflictos y es considerado que el FMI dentro de Latinoamérica no está bien visto que un gobierno haga pautos con él, porque siempre pone sus condiciones eh, para poder prestar dinero al pueblo y por lo general las condiciones son las que más afectan a la población baja, sobre todo a la población que tiene escasos recursos. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.